¿Viste John Wick? Bueno, esta nueva peli que te voy a contar es exactamente lo mismo, pero al revés. Por eso hoy, en Hablemos de Cine, Nobody, o nadie, como quieras llamarle. Él es Hutch, pero en realidad es Saul Goodman y lleva una vida recontra rutinaria. Va a laburar, saca la basura, sale a correr y no garcha con la esposa hace meses. La cosa es que un día se le meten unos ladrones random a la casa y a que no sabes qué, no le matan al perro, pero sí le roban la plata. La cosa es que Saul deja que se vaya porque a pesar de ser ladrones son buenas personas. La trama avanza un poco lento haciendo ver que es un poco... Pero agárrate, cuando la hija le dice que le afanaron el llavero de gato, que era su favorito, Saul se pone como loco y va a buscar a los ladrones y cuando los encuentra, ve que son una pareja de clase media baja que tienen una hija y que roban solamente para poder vivir. Y ahí el pobre Saul se va triste, porque internamente lo único que quería era cagarse a trompadas con alguien. Pero esperá, cuando estaba volviendo en el cole se encuentra con al menos 5 matones que empiezan a molestar a una chica y ahí sí, Saul se pone contento y se agarra a las trompadas. Hasta acá vos decís, che, pero no se parece a John Wick, entonces no estás prestando atención. Perro, gato, ¿te suena lo que te dije al principio? Bueno, si querés coincidencias, acá te va. Resulta que uno de los matones que había cagado trompada era hijo de un ucraniano. No, ahora son rusos corruptos que están traficando guita por ahí y claro, imagínate, el ruso jefe se pone como loco porque a uno de los que Saul cagaba trompadas era el hermano. Bueno, qué escritores tan flojos. Perro, gato, hijo, hermano, ¿te suena? Bueno, la cosa es que Saul es así como un asesino de aparentemente la CIA, aunque en la peli no lo mencionan mucho, pero así como a John Wick, todo el mundo que sabe su identidad secreta le tiene cagazo. Pero parece que al jefe ruso le chupa un huevo y no tiene mejor idea que mandar a todo su ejército de locos asesinos a la casa a cagarlo a palos. La cosa es que Saúl los ve llegar, mete a la familia dentro del sótano y ahí nomás se agarran los tiros. Lo malo es que lo terminan atrapando, pero no te pongas mal. Camina al cuartel ruso y como lo metieron en un baúl, usa sus tácticas escapistas y termina por chocar el auto y matar a los malandras. A todo esto vuelve a la casa, saca a la familia del sótano que no entiende qué carajo está pasando, pero para alegría de todos la mujer se pone cachondita. Y claro, piensa, mi marido es John Wick, ¿cómo no lo vio entrar? Después te entro, le dice Saúl. Ahora anda a algún hotel por ahí y salí convenientemente de la trama para que pueda seguir matando lo más tranca. A todo esto el ruso se pone más loco todavía y piensa, como este gracioso no lo puedo matar, voy a matar a su papá que lo tiene en un asilo y así va a aprender el malvado. Y ahí nomás le manda un par de asesinos a matar al padre, pero no te preocupes, resulta que el padre también es así como un asesino, además de ser el Doc Brown, y en un santiamén termina por acribillar a los matones. La cosa seguía con muerte por acá, muerte por allá, hasta que Saúl se hincha las pelotas, va y le quema toda la guita que venía traficando y se le sienta a comer enfrente del bar que manejaba el ruso y le dice, o te dejas de hinchar las bolainas o te vuelve la cabeza con alta bomba que traje. Y el ruso le dice, déjamelo pensar. Y ni mierda, lo va a buscar con más rusos para hacerlo fruta a la fábrica donde laburaba Saúl, pero no te preocupes, estaba todo planeado. Saúl se había puesto trampas por todas partes, pero además llega el Doc Brown y un moreno que era amigo de él y entre los tres terminan de ajusticiar a todos los rusos y al jefecito termina por hacerle explotar alta bomba en la cara, lo que sería la mejor escena de la película. Crítica final. ¿Por qué te digo que esta peli es lo opuesto a John Wick? Bueno, acá va. A John le matan el perro, a Saúl le roban un gato. John se le muere la familia, a Saúl no se le muere nadie. John tiene alto auto, Saúl un auto poronga. John es alto, Saúl es bajo. John es salvado por su amigo, Saúl se escapa solo. John mata a todo el mundo que le entra a su casa, a Saúl lo capturan. John no tiene hijos, Saúl tiene 2. John es asesino a sueldo, Saúl también, pero del gobierno. John tiene pelo largo, Saúl tiene pelo corto. John se suscribe al canal y vos no. ¿Qué haces que no te suscribís al canal? Dale un me gusta al video, compartilo, decilo a todos tus amigos, dale que me reayudás. Lo único en lo que se parecen es que en realidad estos dos son re malos malotes, tienen una reputación de la reputa madre, saben matar a todos y lo único que me dejó pensando, si viste la película y si no la viste te dejo el enlace a la peliteca abajo para que la veas, son dos cuestiones. ¿Quién es el que llama a Saúl en la escena final? ¿Será John y participará en John Wick 4? Porque si no sabías, los directores de esta peli son los mismos que de John. Y la otra es, ¿a dónde van con todas las armas? ¿Se las llevan a John para vengarse de lo que sería la última escena de la película de John Wick 3? No lo sabemos, pero bueno, lo que sí te puedo decir es que
No es terrible de peliculón, realmente no supera a John Wick, pero si sos amante de los tiros y los asesinos, la peli no te va a defraudar. Obviamente, lo altamente criticable son las similitudes, pero bueno, mientras haya tiro, ¿a quién le importa? Ahora sí, si hay una conexión realmente con John Wick, agárrate Catalina, porque se viene el estreno del año si combinan estos dos terribles actores y terribles películas. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo que me re ayudas. Chau chau.